Pues yo quiero empezar con este salmo para ahorita tener este canto, un canto, pero vamos a empezar con el Salmo 34. Este salmo habla de la bendición de alabar a Dios en todo tiempo, ¿verdad? Esto habla de que no somos mujeres que somos gobernadas por nuestras emociones, porque si por nuestras emociones fuera, pues yo estoy segura que muchas veces no estaríamos en el mejor momento para cantar, pero al contrario, con el Señor es precisamente cuando mis emociones no están en el mejor momento, es cuando necesito urgentemente adorar y cantar y poner mi corazón en el Señor. Dice aquí, versículo 1, Salmo 34:1, dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Wow. En todo tiempo, en el tiempo de gozo, en el tiempo de prosperidad, en el tiempo de abundancia, en el tiempo de escasez, en el tiempo de dolor, en el tiempo de tristeza, en el tiempo de soledad, en todo tiempo bendeciré al Señor. Tres, no olvidar ninguno de sus beneficios. Cuando estamos en un tiempo difícil, tal vez es tan fácil que nuestros pensamientos estén llenos de ese tiempo difícil, pero la palabra nos insta, el salmista en el Salmo 103 nos insta a no olvidar ninguno de sus beneficios. Entonces, a mí se me ocurre que una manera de bendecir al Señor es precisamente trayendo a la memoria todas las bendiciones, los beneficios que tenemos cada día al caminar con el Señor Jesús, al conocer a Jesús, al adorar a Jesús, al leer su palabra. Una manera de bendecir al Señor, por supuesto, es cantándole, cantándole, gritándole, pero cantándole, declarando su grandeza, ¿verdad? Declarando que su grandeza es maravillosa y que nuestros problemas, por grandes que parezcan, no son más grandes que nuestro Dios. ¿Verdad? Es importantísimo ubicarnos en las dimensiones de nuestro Dios y en la dimensión de nuestros problemas. Cuando estamos en problemados, pensamos que son problemotas, pero nuestro Dios es más grande que eso. Nuestro Dios, tenemos un Dios grandioso, un Dios que no cambia de poder ni de autoridad. Él tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. No un día amanece con poco poder o con más poder. No, no, no. Él tiene todo el poder siempre, toda la autoridad siempre, el dominio de todas las cosas. Y cuando yo empiezo a decir, Señor, para ti no hay nada imposible, tú eres Dios todopoderoso, tú eres grande, tú me amas, tu misericordia siempre está conmigo, estoy bendiciendo al Señor. Sí, dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Qué importante es bendecir, porque muchas veces pensamos que bendecir es solamente cantar. Me encanta cantar, yo les he dicho, pero bendecir es todo esto que estamos hablando, es tener la actitud, es no olvidar ninguno de sus beneficios, es someter mis emociones al señorío de Cristo. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y su alabanza, vuelvo a decir, no solamente es algo musical. De hecho, lo musical sale de mi garganta, sale de mi corazón. Su alabanza, o sea, el hecho de alabarle, el hecho de decir, tú eres grande, Dios, para ti no hay nada imposible, a ti nada te toma por sorpresa, tú tienes mi vida en tu mano, Señor, mi confianza siempre está puesta en ti. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Sí, o sea, muchas veces nos gloriamos en los problemas. ¿Cuándo? Cuando no dejamos de pensar en ellos. ¿Cuándo? Cuando no dejamos de hablar de ellos, ¿verdad? Pero dice en el Señor. ¿Y cómo le hago para que en el Señor se gloríe mi alma? A tener mi pensamiento, tener mi corazón, tener mis palabras alineadas a Dios y a sus propósitos. Dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una
su nombre. Me encanta porque aquí el salmista está diciendo, vamos juntos a exaltar el nombre de Jesús. Vamos juntos a pensar que podemos engrandecer el nombre del Señor. Y no es porque lo hagamos nosotros más grande. El nombre del Señor ya es grande. No hay manera de hacerlo más grande, sino mi corazón, en mi corazón se va a engrandecer quién es Dios. ¿Están de acuerdo? Entonces, necesitamos engrandecer al Señor juntas y necesitamos exaltar a una voz, a un corazón, en un sentir el nombre de Jesús. Señor, estamos listas para comenzar esta reunión. Estamos listas, Señor, para mantener nuestra mirada y nuestro corazón en ti, Señor, y declarar que tú eres grande, Señor. Gracias, que tú eres hacedor de maravillas. Tú eres grande. Tu nombre es sobre todo nombre. Señor, en todo tiempo, Señor, te exaltamos en todo tiempo, te bendecimos en todo tiempo, Señor. Declaramos que tú eres grande, grande, Señor, más grande que cualquier circunstancia o adversidad que podamos estar enfrentando. Señor, te amamos y aquí estamos, Señor, para engrandecer juntas tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor, gracias porque podemos venir delante de tu presencia, Señor, cuando, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, en nosotros. Señor, gracias que podemos sentarnos a tus pies, postrarnos a tus pies. Señor, yo puedo sentarme a tus pies para escuchar tus palabras. Yo puedo postrarme a tus pies para adorarte y rendir todo lo que hay en mi corazón. Señor, gracias que podemos sentarnos a tus pies simplemente para disfrutar tu presencia. Señor, gracias que no hay un lugar más alto, Señor, porque ahí, Señor, en ese lugar es en donde, Señor, somos libres, somos fortalecidas, somos restauradas, somos sanadas, somos consoladas. Señor, ahí en ese lugar es en donde podemos recibir tu abrazo, tu aceptación, la seguridad que necesitamos. Señor, ahí en ese lugar es en donde, Señor, tenemos esta capacidad de recibir tu amor, pero para amar a otros. Señor, gracias, gracias que el velo del templo se rasgó y podemos entrar confiadamente, Señor, y estar a tus pies. Señor, esta es una actitud, Señor, no solamente por un momento de alabanza, de adoración, sino es una actitud, Señor, en la que queremos permanecer continuamente, Señor. No queremos que ningún obstáculo, Señor, más bien queremos vencer los obstáculos que puedan querer impedir que podamos estar a tus pies. Obstáculos, Señor, como los afanes, obstáculos como un corazón endurecido, obstáculos como, Señor, resentimientos o rebelión. Señor, no queremos tener estos obstáculos y si los tenemos, queremos hacerlos a un lado para poder estar a tus pies, Señor. Y ahí, Señor, encontrar, Señor, ese deleite de tu compañía y de la comunión contigo, Señor. Gracias, Jesús, porque podemos hacerlo. Es solamente que cada una de nosotras lo decidamos cada día hacerlo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Ahorita que estábamos con este canto, vino a mi mente, no es el mensaje, ahorita voy a ir al mensaje, pero vino a mi mente este pasaje donde Jesús entra en Lucas 10:38. Dice, lo voy a leer, no es el mensaje, pero lo pueden buscar o escuchar. Dice, aconteció que yendo de camino, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Todas nosotras hemos recibido al Señor en nuestro corazón, en nuestra casa, le hemos hecho el Señor de nuestra vida. Y Marta era su amigo, era su amiga Marta, y Marta le recibió, pero Marta tenía una hermana, ustedes la conocen, ¿verdad? Que conocen a la hermana de Marta, ¿sí? La conocemos, ¿sí? Queremos aprender de la hermana de Marta, que se llamaba María. Dice, tenía una hermana, la cual, María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Wow.
ella sentándose a los pies de Jesús. ¿Sí? Nos podemos sentar a los pies de Jesús como ahorita estaba yo orando, ¿sí? Para escuchar su palabra o simplemente para deleitarnos estando a sus pies o para recibir ese abrazo que necesitamos o la fortaleza que necesitamos o la esperanza que necesitamos o la fe que necesita crecer, ¿verdad? Ahí sentados a sus pies. Y ustedes saben, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, como muchas de nosotras, ¿verdad? Que también conocemos a Marta, ¿verdad? Y que la conocemos muy de cerca también, ¿verdad? Y esta Marta tenía tantas preocupaciones, ¿sí? Como algunas personas tienen, ¿verdad? Tenemos, y nos impiden, esas preocupaciones nos quieren impedir. No es que nos impidan, porque nosotros podemos hacer a un lado y no es que no sean importantes nuestras cargas, pero podemos dimensionar dónde tiene que estar nuestro corazón y nuestros ojos y poner las cosas en su lugar, ¿verdad? Entonces, esta mujer Marta se preocupaba tanto, ¿verdad? Y se acercó al Señor porque era tanta su preocupación y su ímpetu que le dijo, Señor, ustedes saben este pasaje, Señor, ¿no te da cuidado que María cómodamente se siente a tus pies? Y la respuesta de Jesús dijo, una cosa es necesaria y ella ha escogido la buena parte, la mejor parte, la que no le será quitada, porque precisamente, como este canto dice, no hay un lugar más alto sino estar a tus pies. Sí, ahí ella, María, fue defendida por Jesús. Cuando estamos a sus pies, el Señor nos defiende. Cuando estamos a sus pies, el Señor se encarga de apagar las voces que se quieren levantar en contra nuestra, como Marta estaba levantando su voz en contra de su hermana María y Jesús la defendió. ¿Cuántas veces necesitamos esta voz que nos defiende, verdad? Jesús nos defiende cuando estamos a sus pies, porque no hay un lugar más alto, ¿sí? No hay un lugar más alto. A sus pies podemos ser todo esto que ya oré en este momento, ser fortalecidas, consoladas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vencer los obstáculos, tenemos que poner los afanes en el lugar correcto, tenemos que poner a Dios en el lugar correcto, a Jesús en el lugar correcto. Y tenemos que decir, Señor, sí hay mucho que hacer, sí hay muchas preocupaciones, sí hay muchas situaciones adversas, pero Señor, quiero venir a tus pies. Esto habla de rendición, esto habla de me declaro incompetente, esto habla de dependencia. A sus pies yo me rindo porque lo amo, porque lo necesito y porque dependo de él. Y cuando yo estoy a sus pies, entonces puedo levantarme, ¿sí? Y levantarme con una dirección, que Él me ha dado cuando estoy a sus pies. Puedo levantarme fortalecida, puedo levantarme con consuelo, puedo levantarme con una palabra que ha aumentado mi fe, que aumenta mi fe. Puedo levantarme para amar al prójimo, que a veces me cuesta amar, porque es bien fácil amar al que no nos cuesta. Pero a veces nos cuesta, hay prójimo que nos cuesta amar, pero cuando yo estoy a sus pies puedo levantarme para amarlo, para amar a la gente. ¿Sí? Entonces, tenemos mujeres que hacer de este canto un estilo de vida. No es un canto solamente, tiene que ser un estilo de vida, que tú y yo hagamos de esto un estilo de vida. ¿Por qué? No solamente porque nos conviene, sí nos conviene, pero no es mi motivación. Mi motivación es porque le amo y porque me rindo delante de él. Y como consecuencia me va a bendecir a mí, ¿sí? Pero la verdad es que la motivación no tiene que ser lo que voy a recibir, sino lo que yo le voy a dar. Porque el mismo Jesús dijo, una cosa es necesaria y ella ha escogido la buena parte. Así que si por ahí ven pasar a María, díganle que nos enseñe cómo hacer esto cada día. Y si ven pasar a Marta, díganle que podemos aprender de María. Y todas queremos aprender de María, ¿verdad que sí?
¿sí? Bueno, vamos al mensaje que Dios puso en mi corazón para compartir en esta mañana. Está en Marcos 11:22. Vamos a leer del 22 al 26. Marcos 11:22 al 26. Y habla de la fe. Habla de una fe que no se queda en palabras solamente, no se queda en decir yo tengo fe, porque ¿cuántas de ustedes conocen gente que si tú le preguntas, oye, ¿tú tienes fe? Mucha gente te va a decir que sí cree, pero la fe tiene que verse. Di conmigo, la fe tiene que verse. Sí, la fe tiene que verse, ¿sí? Y es increíble porque dices, la fe, pues como que la fe es algo interno, ¿verdad? Pero es algo interno que nos hace tener un estilo de vida diferente, ¿verdad? Si yo tengo fe, mi estilo de vida tiene que ser de acuerdo a la palabra. Si yo tengo fe, yo puedo vivir lo que aquí dice, inclusive lo que acabamos de hablar de María y Marta, ¿verdad? Entonces vamos a leer aquí, esto habla de una fe que se ve, una fe que actúa, una fe que no es pasiva, ¿sí? No tengas una fe pasiva, no tengas una fe estancada, no tengas una fe conformista, ¿sí? Nuestra fe tiene que ir en aumento, ¿sí? Nuestra fe tiene que crecer, ¿sí? Y las pruebas y los momentos difíciles nos ayudan. Dios quiere que nos ayuden estas pruebas y los momentos difíciles. Y el enemigo quiere que los momentos difíciles te estorben para que tú crezcas en fe. Entonces, tú y yo tenemos que tomar la decisión de qué voy a hacer con los momentos difíciles. ¿Voy a permitir que mi fe crezca o voy a permitir que mi fe se apague? ¿Cuántas de nosotros conocemos gente que en los tiempos difíciles, y no solamente de coronavirus, sino en los tiempos difíciles de la vida, ¿sí? Se enojan con Dios? Yo conozco gente en este momento que está enojada con Dios porque perdió algún ser querido, porque pues la economía, porque la situación matrimonial, familiar, etcétera. Están enojados con Dios. Pero también conozco gente que en el tiempo difícil, ¿sí? Ha permitido que Dios obre todo para bien, como dice la palabra, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cómo es posible? Porque Dios lo hace. Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo que vas a sacar bueno de esto? Yo lo creo, porque así lo dice la palabra. Y yo decido venir del lado de la palabra y no del lado del que me quiere apartar de la fe. ¿Ok? Entonces vamos a leer en el versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, ¿sí? Tened fe en Dios. ¿Sí? Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, wow, cualquiera, ¿sí? O sea, no hay consentidos, no hay favoritos, ¿verdad? Cualquiera, pero fíjate las condiciones. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Sí? Si lo tienes ahí, vamos a volverlo a leer con la puntuación correcta para que lo podamos entender, ¿sí? Vamos a volverlo a leer, léelo en voz alta, ¿sí? Si quieres abrir tu micrófono está bien, si no, mantén tu micrófono apagado y léelo en voz alta. Versículo 20, bueno, desde el 22, vamos a leer, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, ¿sí? Y luego dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahorita vamos a seguir leyendo, pero hasta ahorita quiero hablar un poquito de estos dos versículos. O sea, tened fe en Dios. Nuestra fe en dónde está puesta. Que las cosas mejoren, que el coronavirus se vaya,
que la economía se vuelva a la normalidad y mejore, que mi esposo tenga un mejor trabajo, que mis hijos ahora sí se porten diferente, que ¿en dónde tienes puesta tu fe? ¿Sí? Porque si nosotros tenemos puestas nuestra fe en cosas que puede hacer que no sucedan, puede hacer que no se vaya el coronavirus, puede ser que no se mejore la economía, que no cambien de actitud mis hijos o el esposo, ¿verdad? Y entonces mi fe es una fe tambaleante, es una fe que está puesta en cosas que no es donde tengo que poner mi fe. ¿Verdad? Entonces dice, tened fe en Dios. Primero nos ubica en dónde tienes puesto tu corazón, en dónde tienes puesta tu confianza, en dónde. Es muy fácil decir, el Señor es mi roca, mi escudo y mi salvación cuando todo está bien, pero cuando nada está bien, cuando todo está difícil, ahí es en donde tenemos que volverlo a decir, el Señor es mi roca, es mi escudo, es mi salvación, Él es, Él es, Él es. Mis ojos no lo ven, mis ojos físicos, pero mi corazón, donde se encuentra mi fe, sí lo dice, porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Entonces, mi fe está puesta en Dios. Dilo conmigo, mi fe está puesta en Dios. ¿Sí? Siempre. Dilo, siempre, siempre. Ok. Y dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, o sea, es necesario decir, cualquiera que dijere, es necesario decir qué, que dijere a este monte, a los obstáculos, a las adversidades, a las situaciones difíciles, a lo que quiere robar tu corazón, a lo que quiere desanimarte, a lo que quiere derribarte, porque el enemigo quiere que seamos derribados a través de las circunstancias. El enemigo quiere que nos enojemos con Dios. El enemigo quiere que nosotros digamos, pues no sé por qué, pero a mí no me funciona, ¿verdad? Pero quiero decirte, esos son montes que se ponen delante de nosotros y tenemos que poder decirles a esos montes. ¿Qué les vamos a decir? Quítate y échate en el mar. ¿Se acuerdan del ejército de Faraón que venía detrás del pueblo de Israel? ¿Y qué sucedió con ese ejército de Faraón que venía detrás del pueblo que había salido de la esclavitud? ¿Qué sucedió? Se toparon con el mar rojo. Quítate y échate en el mar. ¿Verdad? O sea, y nosotros somos imagínate que tú y yo somos esa gente que hemos salido de la esclavitud. Tú y yo somos esa gente que estábamos en obscuridad, en tinieblas, en esclavitud. Y de repente llegó nuestro libertador Jesús, nos abrió los ojos y nos dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una vida en libertad para ti. Yo tengo una vida maravillosa para ti, no sin problemas, porque la palabra misma nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero queremos brincarnos esa parte del versículo. Es más, queremos borrarlo de la Biblia, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicciones. No, 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 yo no voy a tener aflicciones. Sí las tenemos, claro que las tenemos, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, nosotros somos esa gente que fuimos alumbrados, fuimos salvados, fuimos rescatados, ¿sí? Porque Jesús, nuestro libertador, nos rescató de las tinieblas, de la esclavitud, de Egipto, pero tenemos que dejar que Egipto salga de nuestra vida. ¿Me entiendes? Nosotros salimos de Egipto y fuimos libres cuando recibimos perdón de pecados, cuando dijimos, Señor, no quiero seguir viviendo una vida a mi manera, ahora quiero vivir una vida en Cristo, porque la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora yo quiero vivir una vida en Cristo, me entrego, me rindo, perdóname Jesús. Esto es lo que marca un antes y un después de nuestra vida. ¿Sí? Estábamos en Egipto, reconocemos que no podemos seguir así ahí y entonces nos rendimos a Jesús, empezamos a caminar con nuestro libertador
¿sí? Salimos de Egipto por la gracia y el amor de Jesús y por la sangre que Él derramó en la cruz, que yo la acepto. Esa sangre, así como los israelitas pusieron la sangre del cordero en sus puertas y las plagas no les dañaron. Ellos salieron de la esclavitud. Así nosotros ponemos la sangre de Cristo sobre nuestra vida, aplicamos la sangre de Jesús, del Cordero de Dios, sobre nuestra vida, salimos de esclavitud de Egipto y ahora estamos caminando, porque es un proceso la vida, es un camino la vida, estamos caminando cada día para conquistar la tierra en la cual nos encontramos, pero con Cristo, ¿sí? Necesitamos permitir también y reconocer que Egipto tiene que salir de nuestra vida. ¿Qué es esto? Egipto representa esa costumbre en la que vivíamos antes de conocer a Cristo, ¿sí? Vivíamos en una costumbre de tener pensamientos equivocados, de duda, de temor, de juicio, de pensamientos negativos, pensamientos. Yo conozco gente que es bien negativa y que todo lo que habla es negativo, ¿sí? Y tenemos que cambiar el chip y tenemos que empezar como dice la palabra en Filipenses, en todo lo bueno. Vamos, lo voy a leer para allá, lo voy a leer en Filipenses 4:8, si lo leen, si lo buscan y si no, escúchenlo. Espérenme tantito. Dice aquí la palabra, fíjate, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, tenemos que cambiar. Esto es que Egipto salga de mi vida. Sí, yo ya salí de Egipto, ya no estoy en tinieblas, ahora camino en luz, pero todavía tengo mucho de Egipto en mí. ¿Por qué? Porque hay una costumbre de todo lo que yo aprendí y viví antes de caminar con Cristo. Y una de esas cosas es todos nuestros pensamientos tienen que ser cambiados, ¿sí? Tengo que dejar de pensar en lo negativo, en lo que no me edifica, en lo que no edifica al prójimo. Y tengo que pensar en lo que acabamos de leer, en todo lo bueno, lo que es digno de alabanza, lo puro, lo de buen nombre. En esto yo tengo que pensar, porque si yo sigo pensando como pensaba en Egipto, ¿sí? Ustedes saben que los pensamientos nos llevan a acciones, ¿verdad? Entonces necesitamos, si yo sigo pensando como yo pensaba antes, ¿sí? No voy a poder crecer en fe. Y yo tengo que crecer en fe, ¿ok? Dice, cualquiera que dijere a este monte, a este obstáculo, a esto que se quiere interponer entre tú y Dios. Imagínate que estás tú y está Dios, estás tú y está Dios, y en medio se está levantando un monte que te impide o que te quiere impedir ver a Jesús, ver a Dios. Y dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. O sea, esos estorbos, esos obstáculos que se ponen o se quieren poner entre mí y Dios, entre Dios y yo, entre mi relación con Dios, entre mi fe en Dios, esos yo los tengo que quitar. ¿Cómo? Tengo que decirle, primero tengo que decirle al monte, ¿cómo se llama ese monte? No le vayas a decir Popocatépetl, quítate. O sea, ponle nombre, temor, quítate y échate en el mar, ahí donde se ahogó Faraón y su ejército. Desánimo, quítate y échate en el mar. Desesperanza, quítate y échate en el mar. Pero es importante decir, ¿verdad? Que dice aquí cualquiera que dijere, di conmigo, dijere. Tenemos que decir, ¿sí? Dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, ¿sí? Alguien que me diga que ponle nombre al monte. Quiero oír el monte, quiero oír qué nombres puede tener el monte. Alguien que abre su micrófono. Odio. Odio, odio. Rencor. Temor o desánimo. Temor o desánimo. Enojo. Enojo. Tristeza. ¿Sí? Y puede ser Tristeza o depresión.
Tristeza o depresión, espérenme tantito. Ahorita que alguien dijo enojo, puede ser un enojo con Dios, porque a lo mejor he tenido muchos obstáculos y muchos momentos difíciles, o puede ser enojo con la gente, o puede ser enojo conmigo misma. Muchas veces estoy enojada conmigo misma por decisiones que he tomado, por actitudes que he tenido, y me enojo, ¿verdad? Aún conmigo misma. Puede ser ese enojo que me está impidiendo ver el poder y la grandeza y el amor y la misericordia que Dios tiene. ¿Algún otro monte? Orgullo. Incertidumbre. Incertidumbre, Frustración. frustración, Depresión. depresión. Y fíjate, esto de frustración muchas veces hasta lo decimos tan fácil, es que estoy frustrada, ¿verdad? Y puede convertirse en un monte, puede ser un monte que esta frustración, ¿verdad? Porque a lo mejor ya has intentado cosas, porque a lo mejor ya has hecho, según tú y según yo, hemos hecho todo lo que debemos hacer y no vemos lo que quisiéramos ver y produce frustración y hasta lo decimos, estoy frustrada, estoy molesta, estoy esto, quítate y échate en el mar. O sea, quítate, si reconocemos el tipo de monte que está enfrente de nosotros, tenemos que tomar la autoridad de Dios en nuestra vida y decirle, quítate, porque yo no quiero que nada me impida ver a Dios en mi vida diaria, ¿ok? Y luego dice aquí, fíjate, dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. No dudare en su corazón, porque muchas veces oramos, muchas veces estamos tomando autoridad y diciéndole a los montes, quítate, ¿verdad? Y échate en el mar, pero al ver o al no ver lo que quisiéramos ver, produce una duda en nuestro corazón. ¿Será que Dios me oye? ¿Será que Dios va a responder? ¿Será? Y ese será es una duda. Y dice, y no dudare en su corazón. Ahora, yo aquí quiero también mencionar, y ya lo he mencionado yo muchas veces, que las respuestas de Dios no siempre van a ser como queremos que sean, ¿verdad? No siempre, o sea, ¿por qué? Pues porque entra la soberanía de Dios en operación, ¿sí? Es como un padre con un niño, ¿verdad? El niño hace berrinche y el niño dice, yo quiero que me compres este juguete. Y el padre pues tiene una visión diferente a la que tiene el niño, ¿verdad? Y el padre dice, pues está bien, qué bueno que tú quieres que te lo compre, pero pues no te lo voy a comprar, o porque no puedo, o porque no quiero, o porque yo tengo una visión diferente como padre, ¿verdad? Entonces el niño hace su berrinche, no lo entiende, se enoja, ¿verdad? Porque el padre no respondió como el niño quería. Y muchas veces nos pasa así. Entonces, yo quiero que ustedes y yo estemos siempre conscientes que no podemos perder de vista la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios sabe, Él es Padre, él es Dios y Él sabe cómo responder. Pero tú y yo tenemos que quitar obstáculos, decir y no dudar, no dudar. ¿No dudar de qué? No dudar de que Dios nos oye, no dudar de que Dios quiere bendecirte, no dudar de que Dios te ama. Dios nunca quiere aplastarte como una mosca que quieres deshacerte de ella. Dios nunca quiere maltratarte ni quiere dañarte, jamás, porque Dios es bueno y es un Padre perfecto. Entonces dice, no dudare en su corazón. Así que tú y yo tenemos que aprender a no dudar en nuestro corazón y tenemos que echar fuera la duda. Como dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe, dice ahí en Santiago, no, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar que no recibirá cosa alguna. Porque sí, sí, Señor, sí, y si no lo recibo me enojo y te volteo la cara o te dejo de hablar, ¿verdad? Como la gente reacciona cuando se enojan, ¿verdad? Entonces, tenemos que mantener la certeza en nuestro corazón. ¿De qué? De que Dios es bueno. ¿De qué? De que Dios es soberano. ¿De qué? De que Dios me ama, de que Dios sabe y tiene lo mejor para mi vida, de que Dios va a usar
todo para algo bueno en mi vida. Yo no veo cómo, yo no veo por qué, pero eso no tenemos que verlo, tenemos que creerlo y esperarlo. ¿Ok? Lo dice, no dudar en su corazón, sino creyere, una vez más, como que creyere, ¿verdad? Otra vez habla de la fe, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, tú y yo tenemos que decir en todo tiempo, o sea, levantar nuestra oración, por supuesto, relacionarnos con Dios, por supuesto, creer que Dios está oyendo y respondiendo, pero a final de cuentas, decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no es como una oración conformista, es como una rendición, como Jesús hizo esta oración en el huerto de Getsemaní. Señor, no es, si es posible que pase de mí esta copa, si es posible. Te pregunto, ¿tú crees que era posible que pasara de él esta copa? O sea, yo misma voy a contestarles. Sí, porque Dios es Dios y Dios podía haberlo hecho de otra manera, ¿verdad? Pero Jesús dijo, sí es posible, pero porque Dios había dispuesto que fuera de esa manera. ¿Sí? Y son cosas que dices, qué tremendo. Tú puedes leer Isaías 53 y dice que a final de cuentas hay un versículo ahí que dice, con todo esto, Dios quiso quebrantarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era la manera como iba a venir salvación a la humanidad. Era la manera. Y tú dices, si no habría otra manera, pues era la manera que Dios lo había dispuesto, ¿verdad? O sea, yo creo, humanamente hablando, ay, pues que sí podía haber habido otra manera. Claro que sí, humanamente hablando puedo pensar, pues sí, Señor, sí habría otra manera porque tú eres Dios y porque tú lo podías haber hecho de otra manera. Sin embargo, Dios lo dispuso así. Y Jesús dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú lo deseas. Wow, qué oración. Y yo digo, si Jesús hizo esta oración, pues yo hago esta oración, ¿verdad? O sea, porque a final de cuentas no soy yo quien manejo a Dios. Dios es Dios. Dios es soberano, pero yo me rindo a Dios y yo declaro que Dios hace y saca lo mejor de nosotros si tenemos y mantenemos esta actitud. Como sucedió con la muerte de Jesús, cómo Dios lo transformó en algo bueno. Dios lo transformó en algo bueno porque vino salvación por la muerte de Jesucristo. Sí, así que dice, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Ok? Y dice versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, y luego que dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, como les digo, no es que se esté contradiciendo la palabra, ni estoy contradiciendo lo que estoy diciendo yo, sino estoy diciendo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tú y yo tenemos que creer que nuestra oración da resultado, pero parte de mi oración es que no se haga como yo quiero, sino como tú, Señor, porque tú eres Dios soberano. Y por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, di conmigo, orando. Tenemos que orar, familia. Tenemos que orar, es vivir este canto. No hay lugar más alto que estar a tus pies. Orar es rendirme, orar es depender, orar es creer, orar es esperar, orar es comunicarme con Dios, no solamente para decirle todas mis peticiones, sino para relacionarme con Él. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed. Otra vez, habla de otra vez creer y os vendrá. Tenemos que creer. Entonces, para creer es necesario crecer en fe.
¿sí? No te conformes con la fe que tienes. Qué padrísimo que tuvimos fe para salvación. ¿Cómo es eso? Fe para decirle al Señor, Señor, perdona mi pecado. Señor, limpia mi vida. Señor, sé tú mi Señor y Salvador. Esa es fe para salvación. ¿Sí? Y Jesús vino, limpió nuestro pecado, nos hizo nuevas criaturas, somos nuevas criaturas. Esa fue fe para salvación. Pero ahora tenemos que dejar que la fe crezca, porque es por fe que caminamos los que creemos en Jesús. Es por fe y no por vista. Y hay muchos estorbos en nuestro caminar y el enemigo quiere usar esos estorbos para que caigamos en religiosidad, para que caigamos en conformismo, para que, pues ya, ok, sí soy cristiana, pero pues ya es una vida religiosa. No, Dios quiere que vayamos que nuestra fe vaya creciendo y continuamente tú puedes ver aquí que la palabra nos lleva a crecimiento, a crecimiento, a crecimiento. Entonces dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y luego viene el versículo 25, me impresiona, porque aparentemente como que dices, ay Señor, pues como que ya me cambiaste el tema. Pero el versículo 25 dice, y cuando estéis orando, no dice esa yo se lo puse. Se lo puse parafraseándola para mi vida, porque como que está como que cambiando el tema, ¿verdad? Y como que yo digo, así me imagino a Jesús diciéndome, y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad. No dice no le estoy agregando, eso así lo entiendo yo, ¿verdad? Porque pareciera que es como que se metió el Señor en otro tema, pero no, es el mismo, porque la falta de perdón es uno de esos montes que se pone en nuestra vida y que quiere impedir que tú y yo crezcamos en nuestra relación. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, ¿sí? O sea, no dice algo contra tu enemigo, algo contra algo. Si tú tienes algo contra alguno, cualquiera, ¿sí? Alguito, algote, ¿sí? Si tú tienes algo, fue una heridita, perdonar. Fue una heridota, perdonar. Fue alguien muy cercano, perdonar. Fue alguien que no me importa, no importa, yo, perdonar. ¿Sí? Si tú tienes algo contra alguno, fíjate qué dice, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Wow, wow. Qué tremendo que mete el Señor esto en esta parte de la enseñanza. Qué tremendo, porque el perdón es básico y la falta de perdón es obstáculo, te estorba, te roba, te distorsiona la visión. Yo siempre digo, la falta de perdón en mi corazón me hace ponerme unos lentes que me hacen ver distorsionado, como cuando alguien no necesita lentes. O sea, yo creo que todas nosotros a lo largo de nuestra vida hemos a veces dicho a alguien, a ver, préstame tus lentes y dices, no veo nada, qué bárbara, me marea, es horrible, no veo bien, qué bárbara, estás demasiado ciega, ¿verdad? Tienes mucho aumento, nos distorsiona la visión porque no estás viendo como tienes que ver. La falta de perdón te marea. La falta de perdón te distorsiona la visión. La falta de perdón te hace ver a los demás de una manera equivocada. ¿Me entiendes? Y según tú y según yo, tenemos razón. Pero aquí dice, si tuvierais algo contra alguien, ¿sí? O sea, a lo mejor sí te lastimaron, pero esa herida tiene que ser sanada por el amor de Dios, ¿sí? Porque si tú no permites que esa herida sea sanada, tú misma vas a estar afectada y además tus oraciones van a estar afectadas. Como dice ahí en Primera de Pedro 3, donde les habla a los varones a tener una buena relación con su esposa, porque dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Bueno, yo creo que cuando nosotros sí tenemos una falta de perdón, cuando nosotros no hemos perdonado, nuestras oraciones tienen estorbo, porque si no, no lo hubiera puesto aquí el Señor, ¿verdad? O sea, el Señor lo pone justo en un tema de fe, justo en un tema de oración, justo en un tema de quitar los montes. Entonces yo digo, esta falta de perdón estorba nuestras oraciones. Esta falta de perdón distorsiona mi visión. Ya no veo como antes, ya no creo como antes, eh, eh, ya no, aunque digo que tengo fe, ya no se ve la fe. Acuérdense, el tema de ahorita es la fe que se ve porque tú puedes mantener tu mirada en Dios, se ve porque tú puedes actuar de acuerdo a Dios. Y cuando tú y yo tenemos falta de perdón, ya no sé, es más, se ve que algo te está pasando y que algo me está pasando. ¿Me entiendes? O sea, tú puedes decir, tengo fe, tú puedes decir, sigo leyendo, tú puedes decir, sigo yendo, sigo conectada, pero se nota que hay una falta de perdón o se nota que hay un estorbo, un monte por ahí. Se nota que hay un obstáculo. Dice entonces aquí, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Qué dramático que no perdonemos. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. De hecho, el Padre Nuestro tiene esta porción, ¿verdad? Donde dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Entonces, de la misma manera como tú y yo perdonamos, es de la misma manera como estamos pidiendo que se nos perdone. Y obviamente, pues cuando estamos con una falta de perdón, pensamos que nosotros estamos bien y que los demás están bien, mal, ¿verdad? Porque tenemos distorsionada la visión. ¿Sí? Porque tenemos puestos unos lentes, ¿sí? Que ven a través de una herida, de una falta de perdón. A lo mejor fue genuina la herida, a lo mejor fue real que te hirieron, a lo mejor fue en verdad una lastimadura real, no la estás inventando, a lo mejor la estás agrandando o la estás magnificando por precisamente la distorsión que tienes de tu visión, de mi visión, ¿verdad? Y muchas veces se distorsiona y la hacemos más grande y lo sacamos del contexto, ¿verdad? Entonces, pero necesitamos quitarnos los lentes que están puestos a veces por la falta de perdón y ponernos los lentes de la palabra de Dios, que el Señor me dé claridad en mi visión, que el Señor me quite el mareo que me produce un lente inadecuado en mi vida, ¿sí? Y además, que el Señor me perdone, porque a lo mejor tú y yo podemos decir, no, no, es que yo no, sí, sí, yo le dije, pero yo le dije porque él me dijo. Y entonces, pues el que empezó fue él o ella, ¿verdad? Y empezamos a justificarnos. Pero, ¿sabes? Dice aquí, perdonad para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Wow. O sea, ¿tú crees que Dios sería capaz de no perdonarnos? ¿De acuerdo a esta escritura? Aquí dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Pero que era un requisito, que fue el requisito que yo perdone, ¿verdad? Porque si no, mi Padre, por bueno que es, por amoroso que es, por bondadoso que es, ¿sí? Yo no voy a tener un perdón de pecados porque yo no perdono. Como dice el Padre nuestro, perdónanos de la misma manera como perdonamos a nuestro prójimo. La vida del cristiano tiene que ser una vida de un perdón continuo. Ayer lo perdoné, hoy también. Y mañana también. Y pasado también. Es que ya lo he perdonado 1000 veces y siempre soy yo la que lo perdono. Otra vez, ¿sí? Porque ese es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. El Señor nos perdona cuántas veces nos perdona el Señor, ¿sí? Y el amor de Dios derramado en nuestros corazones nos ayuda a amar y a perdonar a nuestro prójimo. Entonces, la vida del cristiano es una vida de continuo perdón, ¿sí? De continuo amar,
de continuo aceptar, ¿sí? De continuo perdonar. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios hace conmigo. Es una vida de continuo amor de Dios hacia mi vida. Es una vida de continuo perdón de Dios hacia mí, ¿sí? Entonces dice, perdón. Padre que está en los cielos, os perdone. O sea, para que también, pues yo veo un perdón condicionado, ¿verdad? Este perdón está condicionado a que yo perdone, ¿verdad? Si yo perdono y yo suelto, sí, Señor, ok, está bien, lo perdono, pero por favor, Señor, encárgate de él. Mira, tú déjalo a Dios. Tú haz tu parte, tú haz lo que tú tienes que hacer. ¿Y quién mejor que Dios para saber tratar cada corazón? ¿Quién mejor que Dios? No, Señor, pero es que mira, tienes que hacerle esto, Señor. Y por favor que no se te pase, Señor. O sea, tenemos que creer que Dios está tratando con todos y conmigo con todos. Dios trata con todos. Entonces, tú tienes que perdonar, soltar, bendecir y confiar en la obra de Dios en tu corazón y en los de los demás, ¿verdad? Entonces, porque este es un estorbo, familia. Si nosotros no perdonamos, estamos nosotras mismas permitiendo el monte que está entre Dios y yo, el monte que está entre mis oraciones y Dios, el monte que está en una sanidad con respecto al cuerpo de Cristo o al no cuerpo de Cristo, porque a lo mejor no tiene que ver con gente que sea del cuerpo de Cristo, a lo mejor es alguien que no conoce al Señor y que te hirió. Yo digo, uy, si entre nosotros que conocemos a Dios y conocemos el amor de Dios nos lastimamos, pues cuanto más la gente que no conoce el amor de Dios puede lastimarnos. Pero tú y yo somos gente entendida en el amor de Dios, en los tiempos que vivimos, en la palabra, y somos gente que queremos poner por obra en todo tiempo lo que dice Dios. Y aquí dice, perdonad si alguno. Entonces yo tengo que pensar, tengo que meditar, Señor, tengo algo en mi corazón en contra de alguien. Si alguno tuviere algo contra alguien, chiquitito o grandotote, Señor, si yo tengo algo que tengo que perdonar, tengo puestos unos lentes que me ha distorsionado mi caminar contigo. ¿Ok? Y luego dice aquí la palabra, versículo 26, porque si vosotros no perdonáis, lee conmigo lo que sigue, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Puede Dios cumplir esta palabra? Sí puede Dios cumplir esta palabra. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Perdonar, familia. ¿Qué necesitamos hacer? Decir, o sea, voy a darle una repasadita. ¿Qué necesitamos hacer? Tener fe en Dios. Ni siquiera tengas fe en la gente. O sea, no tengas fe en la gente, ten fe en Dios. Yo tengo fe en lo que Dios está haciendo en la gente, pero mi fe está en Dios, ¿sí? Tengo fe en el propósito de Dios en la gente y esto me incluye a mí misma, ¿sí? Ten fe en Dios. Tengo fe en que aun si las cosas no cambian, aun si las cosas empeoran, aun si me sigue yendo mal en algún área de mi vida, en lo económico, en las relaciones interpersonales, en la enfermedad, en lo que sea, tengo fe en Dios, no en las circunstancias, no en mis emociones. ¿Ok? Entonces, tener fe en Dios. Y luego, otra cosa que tengo que hacer, o sea, de acuerdo, estoy dando un repasito, otra cosa es decir, ¿sí? Cualquiera que dijere, tengo que decir a los obstáculos que quieren robarme mi relación con Dios, quieren robar mi fe, quieren robar la victoria, tengo que decirles, lárgate, quítate. O sea, lárgate es una palabra un poco más ruda, ¿verdad? Pero quítate es lárgate. O sea, quítate y échate en el mar, ahí donde se ahoga Faraón y su ejército, ahí donde las aguas del Espíritu Santo cubren y ahogan a los enemigos. Ahí, quítate y échate en el mar, ¿verdad?
Y luego dice, versículo, ok, si no creyere, otra vez, fe en Dios, ¿sí? Y luego orar, dice, todo lo que pidierais, orando, orar, tenemos que orar, ¿ok? Tenemos que orar personalmente, tenemos que orar familiarmente, tenemos que orar matrimonialmente, tenemos que orar congregacionalmente, tenemos que orar, porque la oración mueve montañas. La oración bendice mi vida, ¿ok? Y tengo que perdonar. Entonces yo tengo que hacer una reflexión continua. Si yo estoy orando y tengo que decir, a ver, Señor, ¿hay obstáculos? ¿Tengo alguna herida abierta que no ha cerrado y estoy esperando que me vengan a pedir perdón para que se cierre? Olvídalo. O sea, aunque no te vengan a pedir perdón, tú tienes la capacidad y la autoridad para cerrar la herida con el amor de Cristo, perdonando. Perdona. Y perdona aún las cosas que hasta te has imaginado, porque muchas veces hacemos historias y telenovelas, nos imaginamos cosas y ya imaginamos y suponemos y decimos y hacemos toda una historia trágica en nuestra cabeza y por eso tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Cuando venga el dardo para pensar mal de alguien, tenemos que quitarlo, echarlo abajo. Ese dardo tiene que caer a tierra. No podemos estar aceptando esos dardos de que mi pensamiento esté pensando mal de la gente. No, yo tengo el amor de Dios y puedo amar a la gente. A la gente que es difícil amar, la puedo amar. Y se tiene que notar que la amo. La fe tiene acciones. La fe se ve. La fe tiene que notarse, no es solamente, no es suficiente decir yo tengo fe, yo creo en Dios, pues que se note en tu manera de vivir, que se note en tu manera de orar, que se note en tu manera de perdonar, que se note en tu manera de permanecer y de creer. Tenemos que perdonar, ¿verdad? Y tenemos que seguir creyendo. Di conmigo, seguir creyendo. Yo quiero que mi fe crezca, mujeres. ¿Y tú quieres que tu fe crezca? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto es parte de lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar continuamente quitando esos montes que quieren, y los montes pueden ser afanes de la vida, los montes, y a lo mejor es algo bueno, a lo mejor se trata de tener limpia tu casa, a lo mejor se trata de ordenar, y es un afán que tenemos, porque dime quiénes no tenemos afanes, todas tenemos afanes, pero no hay lugar más alto que estar a sus pies. Y después podemos hacer el quehacer y limpiar y la comida y amar y todo. Pero cuando estamos a sus pies, podemos en verdad recibir esta palabra. ¿Sí? Si yo soy una persona religiosa, solamente religiosa, yo puedo venir a sus pies y orar y leer la Biblia y estar ahí deleitándome, pero si yo no perdono, pero si yo no creo, pero si yo no digo a los montes, ¿sí? Estoy como acostumbrándome a un estilo de vida, pero no estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Y tengo que estar a sus pies, sí, pero tengo que decir a los montes, ¿sí? Tengo que hablarle a los montes y no apapachar los montes, acariciar los montes. Sí, sí es cierto, monte de depresión, quédate conmigo. Sí, monte de depresión o monte de angustia o monte de enojo o monte de autocompasión, porque son montes. Tengo que decir que se quiten y se echen en el mar. Ahí, donde están, donde se ahogan. Y el Señor hace volver las aguas de su espíritu y los ahoga. Y yo puedo salir del otro lado del mar libre y cantarle, como dice la palabra, que cuando el pueblo de Israel salió del Mar Rojo, ¿sabes lo primero que hicieron? Alabaron a Dios. Sí, y con pandero y danza y cantaron y wow, pero luego se enfrentaron con obstáculos, luego se enfrentaron con el desierto y que no había pan y que no había agua y que no había esto y luego empezaron a permitir que los montes estuvieran estorbando su vida y empezaron a dudar y esa duda
no les permitió entrar en la tierra de promesa, porque hubo incredulidad. La duda me lleva a la incredulidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer crecer nuestra fe. ¿Cuántas quieren que su fe crezca? ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos a orar, familia. Vamos a orar y yo te animo a que cuando tú ores, no ahorita solamente, sino en tu tiempo de sentarte a los pies de Jesús, cuando tú ores, que tú puedas estar meditando en tu corazón, Señor, ¿qué montes están aquí enfrente de mí que tengo que quitar? Porque yo quiero sentarme a tus pies y quiero levantarme transformada. Señor, muchas gracias. Gracias por esta reunión, esta enseñanza, estos, Señor, tan pocos versículos que leímos, pero Señor, llenos de gran enseñanza para todas nosotras. Señor, gracias, que todas estamos aquí porque precisamente queremos crecer en fe. Señor, estamos aquí porque precisamente queremos, Señor, poseer esa tierra que tú has preparado para nosotras. Señor, estamos aquí porque te amamos, Señor. Y que, Señor, entendemos que no hay un lugar más alto donde podemos estar sino a tus pies. Señor, ahí es en donde tú alumbras nuestro corazón. Y Señor, ahí es en donde podemos reconocer los montes que están queriendo impedir que tengamos este tiempo contigo, Señor. Señor, gracias que, Señor, podemos ser lo suficientemente valientes para soltar, para ordenar a esos montes que se quiten y que se echen en el mar. Y podemos ser lo suficientemente genuinas para reconocerlos, Señor, y para arrepentirnos y soltarlos, quitarlos, Señor. Aún esas falta de perdón. Me asombra, Señor, que la falta de perdón no estaba metida en los montes, sino además tú lo dijiste de una manera específica. Hablaste de esa falta de perdón como un obstáculo, Señor, para recibir lo que tú tienes para cada una de nosotras. Señor, soltamos, Señor, toda situación que ha estado estorbándonos para crecer en fe, Señor. Señor, le decimos a esos montes, Señor, pero Señor, que cada una de nosotras reconozcamos cuáles son específicamente y que los quitemos del camino, Señor, porque yo no quiero que nada, Señor, me estorbe mi relación contigo, ni estorbe que yo que te pueda ver y pueda hablar contigo, Señor. Gracias, Señor, por cada mujer que hoy, Señor, puede que puede recibir tu palabra, Señor, y puede, Señor, a la luz de tu palabra, reconocer cuáles son esos montes y decirle a los montes que se quiten, Señor, y perdonar y disfrutar de lo que es la relación verdadera contigo, Señor. Gracias. Yo bendigo a cada mujer aquí, Señor, y declaro que cada una de nosotras crecemos en fe, Señor, que no quedamos estancadas, que no quedamos, Señor, que Egipto no permanece en nuestros corazones, Señor. Egipto y todo lo que tiene que ver con esclavitud, Señor, tiene que salir de nuestras vidas, Señor, para poder entrar en la tierra que tú has preparado y ganado para nosotras. Las bendigo, Señor, y declaro que cada una de nosotras queremos aprender y conocer a María, la hermana de Marta. Señor, gracias que podemos ser Marías, Señor, a tus pies. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.